Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta y describe de manera detallada lo que es el conflicto del cristiano. Algunas veces escuché a un predicador decir: si usted se va a la montaña, allá está la bestia. Si se va a la ciudad, allá está la bestia. Si se va a la iglesia, allí está la bestia. ¿Qué significa esto? Este predicador decía: bueno, la bestia está dentro de usted. Algunos hablan de la bestia, la bestia, la bestia. Pero la bestia muchas veces vive y reina en nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, la bestia representa ese ser indomable, rebelde, que no se puede sujetar a la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 7, nos encontramos lo que es la guerra, la lucha, la batalla que tenía el apóstol San Pablo con relación a la batalla que se libraba en su propio corazón. Por ejemplo, dice el versículo 23 del capítulo 7: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué significa esto? Bueno, internamente, en la mente, en el corazón del apóstol Pablo, había una batalla entre el bien y el mal. Este es realmente el gran conflicto que vive y reina en nuestros corazones. En la vida del incrédulo, en la vida del impío, no existe este conflicto. ¿Por qué? Porque el impío no está consciente de su naturaleza pecaminosa. La diferencia entre el creyente y el impío es que el impío no está consciente de su condición impía. Hace y deshace y no se da cuenta, está totalmente ciego. En el caso del cristiano, el cristiano sí sabe, sí entiende que hay una ley que le lleva cautivo al pecado, pero que hay otra ley espiritual que le enseña cómo hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que estaba pasando. En psicología existe un término que se llama el sistema cognitivo. El sistema cognitivo es los pensamientos que batallan en su mente. La más grande batalla del creyente es la que lleva en su mente. Dice aquí, la lucha de Pablo describe la lucha interna que existe en el cristiano, los deseos de la carne. Es solamente cuando nacemos de nuevo por el Espíritu que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. O sea, mientras usted no nace de nuevo, mientras usted no pasa por el proceso de arrepentimiento y reconocimiento, usted no está consciente. Cuando el Espíritu de Dios viene a usted, le lleva toda verdad, le convence de pecado, de justicia, de juicio, le muestra dónde está mal, dónde estoy mal. Entonces, ahora que me doy cuenta dónde estoy mal, me doy cuenta que entre más me acerco a Dios, más procuro ser santo, más pecaminoso me veo. Entonces, este conflicto está en el corazón. Son conflictos morales que existen en todo ser humano y eso no va a cambiar hasta que venga Cristo y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que esto mortal se vuelva inmortal, que esto corruptible se vuelva incorruptible. O sea, la lucha del cristiano va a seguir y seguir y seguir. El creyente posee dos naturalezas que están en guerra, la una contra la otra, la carne y el espíritu. Hace tiempo me tuve la oportunidad, miraba una ancianita ahí en la iglesia, allá afuera. Ya todo el mundo se había ido, ella estaba allí esperando. Entonces le pregunté qué pasa, por qué estaba allí. Me dijo, estoy esperando a alguien que me venga a recoger. Y le dije, yo la llevo en mi carro. Y la llevé a la hermanita ancianita. Y cuando iba en el camino, le dije a la hermanita, ella es una viejita, muy viejita. Le dije, hermanita, yo quisiera tener su edad. Y me dijo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Cómo usted puede desear eso? Sí, le dije, quisiera tener su edad, porque ya a su edad, los conflictos, las pasiones de la carne, ya están casi disipadas. Mientras que en este cuerpo joven, estaba hace muchos años atrás, como unos 20 años atrás, todavía hay batallas en mi corazón que yo no puedo sobrellevar. Pero con su edad, seguramente ya mi corazón estaría en paz. Ya las pasiones no guerrean en mí interiormente. Y me dijo, oh hermano, tiene razón. Cuando uno es joven, tiene un corazón muy arrebatado. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta batalla está en nosotros. El acto divino, dice aquí, bueno, algunas personas piensan que retirándose de la sociedad, estando allá en la montaña, allá en el campo, van a ser más santos que todos. Y estando allá en el campo no van a haber tentaciones, no lo va a alcanzar la bestia, ni la persecución, ni nada. Óigame, en realidad la bestia sigue dentro de ellos.
y se vayan, ¿dónde me esconderé? Dijo el salmista. Si me voy a los cielos, si me voy debajo de la tierra, ¿dónde me esconderé de tu presencia? No hay manera de esconderse. Tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Dice aquí, la naturaleza pecaminosa, dice, puede erradicarse. Algunos piensan que yéndose de la sociedad. Algunos piensan que es un acto divino, un milagro que le hace desaparecer esa inclinación. En realidad yo sí lo creo que esto es posible. Pero dice, ambos intentos son descartados. Aunque el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida. Podemos huir de la sociedad, pero eso no va a cambiar nuestra naturaleza. Podemos, además de esto, creer que Dios va a hacer un milagro por comer esto, por beber esto, por vestir de cierta manera. Dios va a hacer un milagro. Eso no va a pasar. Esa batalla va a seguir y seguir y seguir. Recuerden que es un andar en el Espíritu. Por eso aquí dice los conflictos del cristiano. Ahora, el conflicto entre el bien y el mal se da aquí en nuestra mente, se da aquí en nuestro corazón. Es cierto, hay un conflicto entre el bien y el mal, pero esa controversia está en nuestros corazones también. Así es que, así como lo dice Romanos, leamos un poquito más acerca de Romanos capítulo 7 y nos vamos a dar cuenta. Mira lo que dice aquí mismo en el capítulo 8, dice claramente cuál es la otra parte. De tal manera dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la victoria está en estar, en andar conforme al Espíritu. Dice aquí, versículo 12, de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, sino hacer muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando usted quiere agradar a Dios, usted va a ver su naturaleza pecaminosa. Lo bueno es que usted va a batallar porque el Espíritu le va a ayudar a pelear esa batalla, le va a ayudar a ganar la victoria, pero tiene que alimentar esa naturaleza espiritual, de tal manera que este conflicto está en nuestros corazones, en nuestra naturaleza pecaminosa. Algunas veces podemos estar del lado equivocado peleando la batalla, otras veces podemos estar del otro lado y muchas veces estamos de los dos lados. Por lo tanto, tenemos que tener prudencia. Por eso debemos de vivir en el Espíritu. Dice, nuestra parte espiritual desea lo que es espiritual y detesta la carne. De tal manera que la carne resiste las cosas del Espíritu y el Espíritu resiste las obras de la carne. Por lo tanto, dice aquí, para subyugar la carne es tomar una decisión diaria de ponernos al lado del Espíritu contra nuestros deseos pecaminosos. Y esto significa andar en el Espíritu. En este día la lección pregunta qué consejo le daría a alguien que está en esta lucha. Bueno, yo escribí aquí, realmente usted no puede cambiar lo que no puede cambiar. Y si no puede cambiar lo que no puede cambiar, usted tiene que aceptar lo que no puede cambiar, su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, dice aquí, ignore esa naturaleza pecaminosa, acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Reconozca que no puede cambiar esa naturaleza, acérquese a Dios y Dios, que es bueno, grande en misericordia, va a poner en usted tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aunque haya un conflicto en su corazón, le puedo garantizar que si pone su confianza en las manos del Señor, Él va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. No podemos obrar nuestra salvación. Es el Espíritu de Dios que viene a nosotros, nos muestra nuestra condición, nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio. Y ahora que nos vemos pecaminosos, alzamos nuestros ojos y decimos, Señor, estoy perdido, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo viene, posa en usted y entonces Él hace el querer y el hacer por su buena voluntad. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con este lindo tema que es las obras de la carne. ¿Cómo descubrirlas? Estudiemos la lección, recibamos más bendición.